Bendiciones y bienvenidos una vez más a este tu canal cristiano, Sectas y Religiones. El día de hoy vamos a estar refutando un video de un sacerdote católico que defiende la doctrina del bautismo de niños. Escuchemos su video y analicemos sus argumentos. En este preciso instante, adelante por favor. Buenas, padre, espero esté bien. ¿Por qué en la Iglesia Católica bautizan a los niños? Por favor, respóndame con base bíblica y por lo menos mencióneme algún sitio en la Sagrada Escritura donde se haya realizado bautismo a un niño. Gracias, espero su pronta respuesta, Ricardo. Ricardo, el Señor te bendice. Desde el comienzo de la Iglesia cristiana, realmente se empezó a bautizar a los niños. El sacerdote afirma que desde los inicios del cristianismo se llevó a cabo el bautismo de niños, pero esto es falso. En la Biblia no encontramos ningún registro del bautismo de niños. Ningún apóstol bautizó a niños y ningún adulto solicitó que se bautizaran a sus hijos. La evidencia bíblica se limita a personas adultas que creían en el Evangelio y eran bautizadas. La Biblia establece claramente que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Para que alguien sea bautizado, debe de cumplir uno de los requisitos bíblicos, el cual es creer en el Evangelio. Y un niño no puede cumplir ese requisito. El bautismo de niño no se encuentra en ningún lugar en la Sagrada Escritura. La iglesia primitiva no practicó el bautismo de niños. Juan Bautista bautizaba solamente de adultos. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era exclusivamente un bautismo de arrepentimiento. Pero sin embargo, Juan dice, detrás de mí vendrá uno que bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Jesús. Él afirma algo que dice la Biblia, que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Pero ahora nos preguntamos, ¿el bautismo de Jesús no requiere arrepentimiento? ¿Será que hoy en día es posible bautizarse y no arrepentirse? Es importante recordar que la enseñanza de los discípulos sobre el bautismo en agua es fundamental. Nosotros estamos hablando del bautismo en agua, que es muy diferente al bautismo del Espíritu Santo. Vamos a darnos cuenta si el bautismo de Jesucristo no conlleva arrepentimiento. Él dice que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero nos damos cuenta que el bautismo de Jesucristo también conlleva arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este pasaje podemos ver claramente que el apóstol Pedro les dijo a los que habían creído que tenían que arrepentirse primero y luego ser bautizados, prometiendo que recibirían luego de esto el bautismo del Espíritu Santo. En este pasaje podemos ver la relevancia del arrepentimiento en el acto del bautismo. Además es importante recordar que Jesús encomendó la predicación de un evangelio de arrepentimiento. Y eso lo miramos en Lucas capítulo 2, verso 46, donde dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nos damos cuenta que el evangelio de Jesucristo también es un evangelio de arrepentimiento. El hombre debe de arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo y ser bautizado. Y esta condición no la cumple un niño recién nacido. Nunca bautizó. Los discípulos de Jesús, pues quién sabe, lo más probable que tampoco bautizaron. Algunos tal vez Pablo bautizó, nos dice la palabra de Dios. La Biblia menciona que Jesús no bautizaba, pero sus discípulos sí lo hacían. Y no hay evidencia en la Escritura que los discípulos bautizaran niños, ni que Jesús enseñara esta práctica. Juan capítulo 4 dice,
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Pero la Biblia no relata que los discípulos de Jesús bautizaban niños. Tampoco miramos a Jesús recomendando a sus discípulos a que bautizaran recién nacidos. La enseñanza del bautismo de niños no es enseñanza apostólica ni mandamiento de Jesucristo. Si vamos a 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 14 en adelante, él habla de que él bautizó a ciertas personas. De nuevo, yo quiero que estemos conscientes de que el bautismo implica no solamente arrepentimiento, que es parte de la razón por la cual nos bautizamos, es decir, dejar el hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo, pero también implica recibir la vida de Dios. El sacerdote acaba de contradecir la enseñanza del bautismo de niños. Él acaba de decir que el bautismo implica arrepentimiento y convertirse a la vida de Cristo y dejar el viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. Escuchemos nuevamente lo que él acaba de decir. De nuevo, yo quiero que estemos conscientes de que el bautismo implica no solamente arrepentimiento, que es parte de la razón por la cual nos bautizamos, es decir, dejar el hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo, pero también implica recibir la vida de Dios. Nos damos cuenta que él mismo acaba de afirmar que el bautismo implica arrepentimiento, convertirse a la vida de Cristo y llevar la vida de Cristo. ¿Y cómo un niño puede recibir esas cosas a través del bautismo? El niño no se puede arrepentir, no puede dejar el viejo hombre, porque no está en la capacidad de hacerlo. Y aún no ha cometido pecado del cual pueda arrepentirse. Él dice que el bautismo implica andar en el camino de Dios. Pero para hacerlo es necesario tomar esa decisión de caminar en ese camino. Los niños no tienen la capacidad para tomar esa decisión. Por tal razón, no tiene sentido el bautismo de un niño, porque no puede hacer nada de lo que el sacerdote ha dicho. Implica recibir la vida de Dios, caminar en el camino de Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo, que es el único camino que nos lleva al Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. El mismo San Pablo habla de que él bautizó 2 familias, por lo menos, él lo dice en la Santa Biblia. Una de esas familias es la familia de Estéfanas. Bautizó toda la familia. Y Ricardo, la familia implica no solamente adultos, pero implica jóvenes e implica niños también. Implica hombres y implica mujeres también. Acuérdate, Ricardo, que en los tiempos de Jesús las mujeres y los niños no eran contados como personas importantes todo el tiempo. Recuérdate cuando la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios nos habla de que unos 5,000 recibieron de aquel manjar que Jesús multiplicó, panes y peces, sin contar, dice la palabra de Dios, mujeres y niños. Pero las mujeres y los niños son bien importantes. El sacerdote afirma que el apóstol Pablo bautizaba familia entera, pero lo que él necesita demostrar es que en esa familia incluían niños recién nacidos. La Biblia no dice que en esas familias se bautizaban sus padres y que también bautizaban a sus hijos recién nacidos. Además argumenta que en aquellos tiempos las mujeres y los niños no se consideraban importantes. Y él quiere hacer ver que por esa razón la Biblia no menciona bautismos de niños. Para respaldar su punto, utiliza el ejemplo de la alimentación de los 5,000, donde se omite la mención de las mujeres y los niños. Sin embargo, es necesario analizar este caso específico en relación con el bautismo, ya que la ausencia de mención de mujeres en el contexto de la alimentación de los 5,000 no implica necesariamente lo mismo en el contexto del bautismo. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
Notamos en este relato del bautismo que menciona tanto a hombres como mujeres siendo bautizados, contrario al episodio de la alimentación de los 5,000, donde la Biblia no hace referencia a las mujeres ni a los niños. Sin embargo, en Hechos capítulo 8, verso 12, se menciona que las mujeres fueron bautizadas, pero no menciona a los niños. Podemos ver que se menciona a las mujeres en el contexto del bautismo, pero no dice nada referente al bautismo de niños. No dice que estas familias traían a sus niños a ser bautizados. Nos damos cuenta que en el bautismo de la Biblia sí incluye a las mujeres, pero no menciona el bautismo de niños. También, pero sin embargo, aquí vemos cómo San Pablo pues bautiza a toda la familia de Estefanas. Y también habla San Pablo en los Hechos Apóstoles, no San Pablo, sino que San Pablo es el que bautiza. Dice la palabra de Dios, dice que Pablo y Silas estaban en una cárcel. Y el carcelero tiene una experiencia de Dios y pregunta qué tengo que hacer para salvarme. Y le dicen, bautízate, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 33, el carcelero sin más demoras se lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Es decir, todo el mundo en aquella casa fue bautizado, no solamente adultos, pero niños también. Tenemos que tener en cuenta que notemos algo en el pasaje que él está leyendo. Él tiene la intención de leer el verso 31, pero finalmente omite este verso y salta directamente al verso 33. ¿Por qué lo hará? Esto lo hace porque sabe que el verso 32 refuta su doctrina, y cuando lee el verso 33 no continúa con la lectura al verso 34, ya que el verso 34 destruye su argumento. Esta omisión de los versos confirman que su doctrina no tiene sustento a la luz del pasaje bíblico. Escuchemos nuevamente cómo él salta los versos. Versículo 33, el carcelero sin más demoras se lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Es decir, todo. Ahí nos dimos cuenta que solo leyó el verso 33. Pero vamos a leer desde el verso 31 a ver qué dice la Sagrada Escritura. Hechos 16:31 dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Claramente el verso 32 dice que la palabra fue hablada a él y a todos los que estaban en su casa. Nos damos cuenta que todas las personas que estaban ahí tenían la capacidad de oír la palabra de Dios y de entenderla. Y un niño recién nacido no tiene la capacidad de entender la palabra de Dios. Por tal razón, es ilógico predicarle a un niño recién nacido. Pero el verso 32 dice que se le predicó al carcelero y a todos los de su casa. Dice el verso 33 que leyó: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y el argumento dice que se bautizó el carcelero y todos los suyos y toda su casa. Y él argumenta que también fueron bautizados niños. Aunque el pasaje no lo diga, él quiere hacer ver que en esa casa habían niños, cuando el pasaje no lo está diciendo. Más bien, si leemos el verso que sigue, nos daremos cuenta claramente que no había ningún niño. El verso 34 dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él no leyó el verso 34 porque dice que toda su casa se regocijó de haber creído a Dios. Entonces, es evidente que todos los que fueron bautizados habían creído. La Biblia dice que
todos los de su casa creyeron y todos fueron bautizados. En esa casa no habían niños recién nacidos siendo bautizados. Los únicos que fueron bautizados fueron los que creyeron. Y la Biblia dice que toda su casa creyó al Señor. Observamos que el verso 31 menciona que la palabra fue predicada a todos los de su casa. Y el verso 34 dice que toda la familia creyó en el Señor Jesucristo. Curiosamente, estos versículos son precisamente los que fueron omitidos en su argumento. Hemos dejado probado que el bautismo de niño no es una enseñanza apostólica, no fue mandamiento de Jesucristo, y es falso donde él afirma que fue una práctica de la iglesia primitiva. No hay ni un solo texto bíblico donde narre un bautismo de niño. Esta práctica es antibíblica. Todos los que se bautizaron en la Biblia fueron personas adultas que creyeron en el Evangelio. Hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado y te invito a que te suscribas al canal y compartas nuestros videos. Dios te bendiga y espero que estés pendiente de un próximo video.